Eh, en esta modalidad que le titulamos Confidencias Académicas, el docente de educación superior también es persona. Y bueno, pues me complace mucho presentar a un grupo de amigos que somos amigos, somos cómplices, hemos trabajado en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. La vida académica nos ha encontrado, hemos coincidido en varias actividades académicas, en algunos momentos hasta personales, de cercanía, ¿no? Y creo que, bueno, pues tengo el gusto de presentar a la doctora Golnaz Irampur, que ella es de la Universidad de Dagestán, Rusia, que obviamente por obvias razones no estará con nosotros por el horario. Son 8 horas de diferencia, ahorita estaría a las 2 de la mañana, una cosa así, pero nos mandó su video. La doctora Valesca Fortes de Oliveira de la Universidad Federal de Santa María. Bienvenida, Valesca, ¿qué tal? Hola. El doctor Carlos Moya, Ureta, creo que todavía no se puede conectar. Bueno, lo esperamos un momentito más. Él es rector del Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de Chile y vocal de AIDU Internacional. Bienvenido, doctor Moya. El doctor Julio César Arboleda, director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, autor de varios artículos y libros relacionados con la pedagogía humanista. El doctor James Gambrell, él es de la Universidad Estatal de Kennesaw, o algo así, bienvenido. El arquitecto Luis García Galeano, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha estado con nosotros en muchas ocasiones ya, y bueno, pues bienvenido, doctor, maestro. El maestro Roberto García Sandoval, también profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a continuar tocando esa frontera de la vida privada, de la inquietud personal, de la parte humana. Y bueno, en ese sentido quisiera decirle la dinámica, va a ser obviamente muy rápida, vamos a presentar un pequeño video de la doctora Golnaz. Y también las exposiciones tendrán una duración de 3 minutos máximo. Haremos varias rondas. Yo les presentaré algunas reflexiones. Aquí está el doctor Moya. Algunas reflexiones para, a partir de estas, poder hacer alguna reflexión, comentarios en relación a el docente. También es persona. Y bueno, voy a iniciar con una composición, digamos, una reflexión. Se titula así, se llama Escúchame. Y bueno, dice, escúchame, compañero, amigo, bueno, compañera o compañero, compañera, compañero. Tú que has escogido entre miles esta hermosa profesión y tremenda profesión. Maestro, maestros, más bien discípulos de la vida, aprendices siempre, vendedores de nada. En esta tarde llena de tinieblas y de niebla, llamo a tu puerta con los nudillos del alma. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Necesito oír tu voz. Sí, estoy aquí. Soy yo. Quiero hablar contigo para que ayudes mi desconcierto de muchos días, mi angustia de tantas horas, mis desesperanzas todas. Quiero hablar contigo para que rompas mi soledad, para que ahuyentes mis fantasmas, para que me ayudes a reconstruir mis ilusiones rotas. Quiero contarte y cantarte mi admiración porque estás ahí, dejando tus horas entre las horas del día, intentando enseñar, ayudando a educar, por un salario pequeño, por un pretendido amor. Quiero hablar contigo, incansable constructor de utopías, que cada mañana vuelves al trabajo, computadora en mano ahora, con el corazón tic-tac, tic-tac, a explicar cosas que muchos no quieren saber. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a la reflexión, esta primera reflexión, que es la siguiente. Si la pueden ver, la
¿Pueden ver? Sí pueden verla ahí. Bueno, dice, ¿cómo es posible crear... ay, ¿cómo es posible crear conocimiento, confianza y seguridad si cada uno está frente a una pantalla en cualquier lugar de casa, da clase, inmerso en una realidad inacabable, con el estrés a tope, sin compartir los pensamientos, los problemas y o las alegrías que da la clase? Lo urgente de la tarea ha hecho silenciar lo importante. ¿Qué nos pueden decir en relación a esta reflexión y este trabajo en soledad y tan rutinario y tan estresante como nos ha parecido en esta pandemia? Le pido por favor a la doctora Valesca, Carlos, a Julio, César, a Luis, a James y a Roberto en ese orden, que vayan comentando esta reflexión, por favor. Me las acerco porque creo que no la vimos bien. Adelante, doctora Valesca. Buenas noches, Alicia, mis compañeros de... No sé si se llama mesa, porque estamos cada uno en su casa. Entonces, que es una mesa virtual, pero tenemos ahora que inventar los nombres de las, virtualmente, de que son las figuras que estamos creando con esta virtualidad. Sí. Alicia, es muy bueno verte. Es que, oh, Carlos Moya, qué bueno verte, qué alegría. Julia. Entonces, que Alicia já disse que é um prazer muito grande, que somos uns amigos muito... planeamos muitas coisas em lugares muito distintos do mundo, e também estamos sempre pensando que isso agora, a pandemia não é uma coisa boa, mas o que estamos haciendo ahora é muito bueno, porque é uma espécie de trazer Carlos, trazer James, Alicia, Martín, Luis Garcia para dentro de minha casa. É uma alegria muito grande, né? Assim como estar participando com você também. Então, que como é possível, né? Alicia pergunta como é possível estar produzindo o conhecimento neste momento com nós aislados em nossas casas. E também me chamou a atenção uma expressão silenciando lo importante, né? Estamos silenciando lo importante, sim, porque estamos fazendo uma coisa que é inventando uma modalidade de comunicação, de encontro que silencia lo importante, que é o encontro que se dá com o encontro que não é interrompido pela tecnologia, que se percibe o corpo, que se percibe os olhos, que se percibe todas as angústias, os sonhos, as pessoas, as emoções. E com isso, eu estava indo agora a mesa que antecedeu a nossa, as pessoas dizendo que estão fazendo o que podem e não sabem como alcançar mais, como se pode alcançar mais, porque os maestros estão muito sacrificados com os tempos de la docência, a intensificação do trabalho, e seus alunos têm o acesso à tecnologia e estes têm que inventar todo. Então, me parece que nesse momento estamos tendo que fazer uma coisa que meu autor, que eu trabalho com o imaginário social de Castoriadis, disse que é acionar a imaginação criadora para termos que dar conta de o que vamos fazer para estar juntos,
no teniendo nosotros una formación y no dominando tanto las cosas de la tecnología, mas ahora estamos acá juntos y sí, por supuesto que tenemos que estar en nuestro país hoy, cuando se acorda en Brasil, tenemos cortes de toda la orden de investimento en la educación y pensamos, ¿cómo vamos a dar cuenta de la educación en Brasil en este momento si todos los cortes tienen a ver con la educación? Con la formación para los maestros que tienen que ter más formación, los salarios más dignos para estar dando cuenta de esta invasión que o maestro hablava antes, ayer, antes de nosotros, de nuestra mesa, dizendo que estava muito preocupado que não trabalhava mais apenas 8 horas, trabalhava 24. Então, para começar, existe Alicia. Ok, gracias, Valesca. Sí, por favor, Carlos, si nos haces favor, bienvenido y adelante. 3 minutitos, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo tuve dificultades para conectarme y no tuve ocasión de escucharte la introducción. Así es que yo me salto esta parte, sí, porque más bien yo intenté aportarles con una reflexión sobre la docencia en tiempo de pandemia, porque esta angustia y estos imaginarios que habla Valesca, que me parece muy importante, nos dan cuenta de una cuestión que es central y que es el acoso y la fragilización de la profesión docente en la universidad. Yo hago una diferencia entre docente, docencia y función docente. Y este tránsito espontáneo del docente con su docencia hacia una suerte de virtualidad, una transmutación de una docencia presencial a una docencia virtual, ha creado la ilusión de que los componentes formativos han seguido funcionando, cuando en verdad lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es que la función docente, que es eminentemente administrativa, ha ocupado el campo del docente y ha creado un simulacro de docencia. Y entonces lo que a mí me parece interesante es que nosotros podamos reflexionar respecto a los efectos que eso tiene en la profesión docente, las tensiones y los grandes mitos que instala, porque le entrega a la tecnología una suerte de poder omnipresente y omnipotente, porque en general se considera que la tecnología es capaz de sustituir la acción formativa del docente y la docencia. Entonces mi reflexión va por ahí. Yo preparé un texto, lo quería ir leyendo de a poco, pero lo que quería era poner elementos para una reflexión más razonada y crítica, de manera de que no nos quedemos solo en una primera fase que son los afectos, que son las emociones, sino que intentemos, en la precariedad de nuestra época y de nuestra situación de riesgo sanitario, reflexionar sobre los componentes críticos de la situación que estamos viviendo. Porque después de esto viene un nuevo acoso a los docentes universitarios. Y viene un anuncio apocalíptico de pedirnos que empecemos una nueva forma de trabajo universitario. Pero en general es el uso de la tecnología para alienarnos de nuestra propia conciencia crítica y de nuestra capacidad a interactuar en una didáctica crítica universitaria con nuestros estudiantes. Okay. Muy bien. Gracias, Carlos. Bien, Julio César, pues si quieres retomar parte de lo que plantea Carlos o nos vamos con la reflexión anterior que planteé. Adelante. Tienes tu micrófono cerrado.
tienes tu micrófono cerrado. Sí, gracias, Julio, bienvenido. Pues mucho gusto, Alicia, qué bueno verte de nuevo por este medio después de 3, 4 años. Un gran saludo para todos ustedes. Sí, claro, hay que retomar la idea central que nos plantea Carlos. Y la retomaré del siguiente modo. El enunciado que tú nos presentas pone de manifiesto una carencia que podríamos denominar radical de educación en este nuevo escenario en el que nos encontramos para desarrollar los procesos formativos. Lo primero que tendría que decir es que ello nos demuestra una vez más que nuestra educación está absolutamente desorientada de sus fines primarios y de sus fines más sentidos. ¿Cuáles son, digamos, esos fines primarios y más sentidos de la educación? Pues en primer lugar, tiene que ver con el sentido de educar. El sentido de educar es justamente formar mejores seres humanos, formar personas. Y una enseñanza a distancia no lo permite. ¿Y qué pone de presente ello? Pues justamente que no se está educando. Que lo que hacemos a través de los medios tecnológicos es quizás enseñar. Y eso que hay un gran pasivo en el proceso de enseñanza, pero no se educa. Y de esa manera se está corroborando que nuestra educación quizás enseña, pero no educa. No forma mejores seres humanos. La educación no se puede quedar solamente en producción de conocimiento, en generación de oportunidades, construir nuevo conocimiento, para aplicar conocimiento, cuando el punto de educar, el fondo es formar mejores seres humanos. En ese sentido, un elemento tan fundamental del acto de educar, que es el toque pedagógico, cómo tocar al alumno, aquí es sin duda fundamental retrotraer a Lévinas, de que no es posible educar por fuera de la alteridad ética. Y una pantalla del televisor, una pantalla que es a través de uno de los medios tecnológicos, no es posible hacerlo. La tecnología sí es muy importante siempre y cuando se ponga al servicio de la función de educar. Pero si no se pone al servicio de la función de educar, entonces ahí hay un acto fallido. En ese sentido, una gran deuda que podría ser esta una gran oportunidad para poder salvarla de alguna manera, es construir una pedagogía que de verdad edifique, una pedagogía que inclusive pueda funcionar a partir de esta emergencia, ¿sí? De clases no presenciales. Pero aún sin clases presenciales, nuestros profesores no están preparados para hacer una pedagogía que de verdad edifique, una pedagogía que permita intervenir en procesos de
no solamente de formación de conocimientos, sino esencialmente de formación de personas, de mejores seres humanos. En ese sentido, me parece que es bien plausible el tema de este webinar y pues dejemos ahí por ahora. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por tu muy buena propuesta, esto de edificar, para atender tal vez el acoso, ¿no? Lo que es una forma de poderle entrar. Muy bien. Luis, por favor, Luis, gracias. Gracias. Adelante. Gracias, Alicia, nuevamente a todos. Un gusto compartir estos minutos con ustedes. Voy a tomar las 3 propuestas rápidamente. O creo que mi respuesta a lo que habíamos hecho va por el camino que propone Carlos y ahora Julio, pero también con lo que tú propones. Yo creo que para mí, debo decir, somos privilegiados en la UAM porque tuvimos muchas herramientas. No voy a ampliarme para tener tiempo. Pero además, yo tengo la fortuna de pertenecer a un cuerpo académico que me permitió, dentro de la estructura UAM, es algo que alguien tendrá que estudiar, creo que esa estructura como grupo, como cuerpo académico, como colegas, amigos, compañeros, tener, diríamos, una soledad en la enseñanza muy acompañada. ¿Por qué? Porque podíamos intercambiar nuestras opiniones de forma Zoom, usábamos el teléfono, usábamos el correo, y entonces una parte de la problemática del aislamiento la logramos superar. ¿Por qué? Porque podíamos, y lo voy a decir así, seguirnos riendo cuando había que reír y llorar juntos cuando había que llorar. Esa parte tiene que ver con esta relación con los alumnos. En mi caso, soy profesor del taller de arquitectura y el gran mito es enseñar sincrónicamente. No se puede enseñar a otro a proyectar si no estás en simultaneidad. Y en el grupo decidimos que yo iba a hacer todo lo contrario como un experimento. No fue fallido el experimento. O sea, asincrónicamente logramos construir empáticamente, gracias Natalia, Natalie, perdón, sí logramos construir en algunos de los alumnos asincrónicamente un trabajo y una cercanía de diferentes maneras. Y logramos este otro mito de tienes que estar al mismo tiempo conectado cuando los muchachos nuestros no tienen internet o tienen que compartir la computadora con los hermanos o la tienen que compartir con los papás. Hasta ahí lo dejo y seguiremos hablando más adelante. Gracias. Gracias a ti también por considerar el tiempo. Gracias. Roberto, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola. ¿Cuál ha sido mi experiencia en este proceso? Me queda claro que dejó en descubierto muchas carencias. Muchas carencias en cuestión de formación como profesores. Nos descubrió en el sentido de que creíamos saber cómo afrontar alguna oportunidad en una realidad controlada. En esta realidad que se le fue, salió fuera de control, nos dejó completamente desnudos en una falta de conocimientos totales en cuestión de acercamiento a nuestros alumnos. Es una área de oportunidad bastante interesante, bastante grande, pero sí es un área de oportunidad para la gente que dirige la educación a nivel de universidad, porque desafortunadamente se habla mucho, pero la práctica dice otra cosa. La formación académica de un docente, la formación pedagógica de un docente
dista mucho de estar a la par un trabajo real en cuestiones que no están controladas. Este descontrol nos debe de llevar por lo menos a replantearnos cómo afrontarlo, cómo vivirlo, cómo retomarlo, cómo compartirlo, cómo asimilarlo. Y es un trabajo personal que se puede compartir, como bien lo mencionaron. Es un trabajo personal que se debe de escribir. Es un trabajo personal que nos debe de llevar a ver hacia dónde queremos encaminar la universidad o las universidades o el sistema académico en el cual estamos inmersos. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista ha habido fallas bastante interesantes que estamos intentando decir funciona, pero habría que evaluar, habría que valorar qué se está haciendo y cómo lo hemos venido solventando e intentando solucionar. Gracias. Gracias a ti, Roberto. James, por favor, si eres tan gentil. Bienvenido. James. Gracias. Gracias por la oportunidad para compartir con vosotros hoy. Y quiero darte también gracias por poder pensar en mí mismo como persona, porque llevo 5 o 6 meses pensando de mis estudiantes, pensando de mi familia, de mis hijos, de cómo mejorar la educación y la docencia de para mis estudiantes, pero no he pensado en mí mismo como persona dentro de esta pandemia. Primero, pienso como ser padre de un chico de 13 años y una chica de 10 años, que todo se fue como una emergencia aquí en los Estados Unidos y dentro de unos días tenían que estar conmigo en la casa para ser estudiantes. También pienso en la posición de que los Estados Unidos somos 3% de la población humana, pero tenemos un cuarto de los casos del virus y un cuarto de los muertos del virus. Mi estado de Georgia en particular es horrible. Ahora estamos el segundo peor en la nación. Y tuvimos 2 días para preparar para la enseñanza desde una pantalla, como han explicado otros. Además de todo esto, mi institución, Kennesaw State, ha salido muchas veces en las noticias nacionales por poner políticas en contra de los empleos, en contra de los profesores. Entonces, he sentido mucho aislación, he sentido como en un estado de emergencia siempre, y me gusta mucho tener esta oportunidad para pensar, para reflejar, para pensar en otras posibilidades. Gracias. Gracias, James. Gracias. Bueno, pues seguimos. Bueno, ya cerramos esta primera ronda. Bueno, hay varias cuestiones en la mesa, como es el asunto del acompañamiento de las dificultades, el acoso, este anuncio apocalíptico del que nos señala Carlos, y esta parte que nos plantea Julio de esta pedagogía que edifique y que no estamos trabajando en ello. Y bueno, yo tenía otra reflexión, pero creo que mi reflexión ya no está muy pertinente, pero de todas maneras se las voy a plantear ahí. Bueno, pues esto creo que, bueno, esto de, ellos están ahí, caras jóvenes, tienen los mismos años, pero nosotros tenemos uno más. Nuestros rostros van envejeciendo, llenándose imperceptiblemente de arrugas. Cada arruga una experiencia, una huella, una forma de trascender, una forma distinta de contactar al otro. Porque yo sí creo que lo que realmente soy está dentro de mí y eso es lo que puedo compartir. ¿Qué pueden decir al respecto? Ahora empezamos por
Carlos, Roberto, Luis, Julio César Valesca. Adelante, Carlos, por favor. Tu micrófono, tienes tu micrófono encendido. Digo, cerrado. Ahí sí. Adelante. Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. Me gusta esta idea tuya de que cada experiencia es una arruga o cada arruga es una experiencia. Uh-huh. Da cuenta del tiempo, Sí. de nuestra concepción de tiempo, de la gestión del tiempo. Pero finalmente nosotros tenemos la tendencia a no definirnos a partir de nosotros mismos, sino de los contextos históricos, sociohistóricos en los que nos situamos. Y por ello no se puede hablar de docencia, del ser docente en pandemia, en esta situación de crisis sanitaria, sin pensar en el conjunto de condiciones socioeconómicas y sociohistóricas, sociopolíticas en las que estamos insertos. Nosotros en Chile tenemos una universidad dominada por la ideología de mercado, mercantilista, y el sentido que se le ha dado a la continuidad de la docencia a través del teletrabajo o la docencia virtual ha sido enfatizar un hecho administrativo. Aquí se trata de dar continuidad al plan de trabajo, se trata de cumplir con los contenidos y los planes y los programas que estaban previamente planificados, y se trata de producir los exámenes, las calificaciones y las pruebas que certifiquen que esta paradocencia, que esta protodocencia universitaria puede ser transmutada a una concepción de docencia, digamos, verdadera, para garantizar el cumplimiento mercantil de las tareas de las instituciones privadas. De manera que la función del docente no está en el ideal de servicio. Me ha gustado mucho lo que ha dicho nuestro colega Luis, arquitecto, sobre esta percepción de sincronía, de pedagogía de proyecto, de generar espacios de construcción común. Pero los docentes con los que yo me he entrevistado en las universidades chilenas han estado muy angustiados, primero porque su carga de trabajo se ha multiplicado, porque las principales exigencias no provenían de los estudiantes ni de las situaciones docentes y académicas en las que trabajaban, sino de los gestores, de los administradores, de sus jefes, que pedían una cantidad de guías, una cantidad de pruebas. Es decir, había un agobio, ha habido un agobio y ha habido más un vector de rendimiento, un vector de productividad que un vector de interacción humanista, de solidaridad, de un profesor que contiene a sus estudiantes y que es capaz de generar la base para dar continuidad después de la pandemia. Entonces, yo veo que se han instalado tensiones en la docencia, tensiones que vulneran la alteridad profesional y la alteridad intelectual del docente universitario. Entonces comprenderá que todos no podemos tener la misma percepción, porque tenemos un Brasil con un presidente que hace el mono todos los días, que niega los riesgos sanitarios y que en general para él las instituciones debieran funcionar más o menos normalmente. Y en el resto de América Latina, como Perú, Ecuador, etc., el nivel de la crisis sanitaria es tan alto
que las instituciones están completamente paralizadas. Entonces, tenemos que pensar, además de nuestra experiencia personal, pensar en el entorno universitario, en el entorno académico. Y yo siento que en nuestro caso, en el caso chileno, hay un agobio de la economía y del mercantilismo sobre la función docente. Y aquí hay un simulacro de que hacemos como enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden. Y esto evidentemente plantea preguntas, plantea interrogantes a nuestro propio rol como docente universitario. Eso. Muy bien, gracias Carlos. Roberto, por favor. En este proceso que se empezó con la pandemia y ligándolo con los comentarios que han venido virtiendo los compañeros, nos cuestionaron, oiga, profe, si todo lo que estamos viendo lo estoy encontrando, que ya está súper digerido en el internet, ¿qué hago o qué hacemos para que esto mejore? Un punto de la lanza contra la pared y esquivar ese flechazo. Como comentabas, Alicia, canas más, canas menos, experiencias más, experiencias menos, conocimiento a la mano de los jóvenes tan rápidamente como apretar o buscar en el ordenador. ¿Cuál va a ser la diferencia o cuál debe ser la diferencia? ¿Qué tenemos de analizar o por lo menos que me tocó analizar? En tratar de explicarle al chico o a los chicos la importancia del diálogo, la importancia de la reflexión, del compartir el conocimiento que pues, se puede obtener en el ordenador, porque ahí tenemos el contenido, más no el conocimiento real, más no la experiencia del día a día, de compartir el trabajo en espacios académicos, en espacios productivos. Yo creo que ese es el gran punto donde tenemos que empezar a detonar y sacar positivo a todo esto. El diálogo, la plática constante, el compartir la experiencia, el vivir, desde mi punto de vista, lo que me ha tocado vivir en estos periodos de vida, compartir esa experiencia en torno a sus necesidades, en torno a sus temas de desarrollo profesional que están en los cuales estamos formando. El compartir, el experimentar, el dialogar, el abrirme a que ese joven muchas veces tiene mayor formación tecnológica que yo, que la sabe manejar de una forma más rápida que yo. Y quedar abierto, ¿sabes qué? Al igual que podemos crecer, puedes crecer, yo voy a crecer. A partir de esa pequeña reflexión, a partir de esa pequeña iniciativa, yo creo que por lo menos a mí me funcionó más a partir de este cuestionamiento. ¿Qué podemos aprender? Aprendamos en el diálogo, aprendamos en la construcción mano a mano y compartamos puntos de opinión. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero compartamos y formemos y construyamos. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Gracias, de la construcción y el ir juntos, me gusta. Luis, por favor. Gracias, Alicia. Siguiendo un poco con lo que planteó Carlos y retomando parte de lo que ha dicho ahora Roberto, y yo te voy a platicar cómo, podríamos decir, subvertir la tecnocracia y la administración. Primero, en este colectivo, o sea, fue una condición de camaradería, era decir, no es posible enseñar lo mismo. Para que los moderadores pues hagamos no es lo mismo enseñar virtualmente que presencialmente. Y entonces, ¿qué es lo importante a enseñar? Enseñar a partir, que eso lo dice, vuelvo a un principio de la UAM Xochimilco, a partir de un tema real. Y el tema fue cómo debe ser un edificio para evitar contagios. Utilizar, o sea, no teníamos ventaja todos los de nuestro cuerpo académico que ya habíamos dialogado con los alumnos y con la tecnología.
¿no? Para nosotros no era un impedimento, al contrario, el conocer la tecnología nos hizo debatir si era viable o no enseñar por videoconferencia como única herramienta, ¿no? Y aprovechamos otras herramientas de la universidad. Pero yo creo que la pregunta que hace Carlos, una manera docente es, ¿qué es lo esencial a enseñar? Enseñar el pensamiento crítico, enseñar que el conocimiento se construye y trabajar en ello, no trabajar en cumplir con un programa. Cumplir las academias, también es cierto, dentro de los ambientes universitarios, la UNAM en la parte que me toca y por supuesto en la UAM, hay una mayor flexibilidad, no hay que estar preparando exámenes cada X tiempo, ¿no? El peso administrativo, que sí existe, no es tan opresivo. Pero entonces la idea que yo retomo de lo de Carlos y me quedo reflexionando para adelante es, yo creo que debemos, gracias Natalie, debemos tratar de subvertir el orden desde este enseñar pensamiento crítico, de este enseñar no a que se peguen a una computadora a hacer trabajos, no, a que también a través de las redes sociales ellos pueden trabajar en equipo, ellos deben hacer grupo, ellos deben pensar y aprender de ellos mismos. Lo dejo hasta aquí, seguimos luego. Muy bien, gracias. Gracias, Luis, muy interesante esto de las redes y trabajar juntos colegiadamente. Muy bien, Julio César, por favor. Bueno, voy a hacer una reivindicación pedagógica de tu enunciado, de tu reflexión. Sí. Coincido con todos los colegas en que la reflexión nos permite hablar, entraña un tema fuerte, que es el tema del tiempo. Y eso ahorita mismo me permite proponer una metáfora. Y esta metáfora es en honor a ti. Es la metáfora de la cana pedagógica. Las canas pedagógicas. Esta metáfora tiene que ver con el tiempo que invierta el sistema educativo, que invierta el docente y la escuela en función de la elevación de la persona, en función de la generación de mejores seres humanos. La pregunta, perdón, el sentido de cana es un sentido que entraña varias connotaciones, muchas connotaciones. No es tanto yo como maestro toda la vida enseñando y por eso es digno de respeto, es discutible. Porque si su inversión de tiempo, si sus canas han sido producto de deformar al estudiante, pues entonces es otra connotación del tiempo y de la calidad de la inversión en la formación de mejores seres humanos. En ese sentido, lo que habría que preguntarse es si la calidad de esa cana, es decir, la calidad del tiempo que se invierte en la educación, está basado solamente en enseñar o está basado en enseñar educando. Es que ese es el gran problema pedagógico. Muchos docentes enseñan muy bien, utilizan las mejores tecnologías, pero son pésimos para educar, algunos de ellos. No todo el que enseña muy bien, educa. Un profesor puede enseñar muy bien, pero puede, y este es un tema que creo que viene más adelante, puede despersonalizar al estudiante. Retomando a Levinas, en
ha invertido, esas canas son producto de invertir el tiempo en mi disposición que como docente tengo para cargar con el otro, porque ese es el sentido de educar en la alteridad. Solo se educa en la alteridad si el docente es capaz de cargar su propio yo del otro. Y del otro quiere decir, todos ustedes lo saben, de cada uno de los estudiantes en su diferencia específica, con sus propios ritmos de aprendizaje, con sus propias formas de aprender, con sus propios intereses, o es el docente el que le impone el ritmo de aprendizaje al estudiante, o es que el ritmo de enseñanza es el mismo ritmo de aprendizaje como quieren los profesores. Y ejemplo que se da en situaciones como los profesores que dicen, bueno, voy a impartir mi clase y el que entendió, entendió, y el que no entendió, no entendió. Es un profesor allí que está impactando negativamente en la formación de la persona. Y creo que ese tema lo vamos a seguir retomando a lo largo de mis intervenciones en este webinar. Muy bien, muchas gracias, Julio. Bueno, interesante esto. Se educa la alteridad. James, por favor. Estaba hablando con un amigo mío y él hizo un blog post acerca de este tema y me dio permiso para compartir unas de las ideas. Y él dice que ahora, durante la pandemia, las instituciones están haciendo una forma de pedagogía kamikaze, como los pilotos japoneses. Entonces, él da 4 de las políticas que están utilizando aquí en los Estados Unidos. Primero dice, parece que las instituciones prefieren fingir normalidad ofreciendo una formación muy dudosa de calidad antes que parar máquinas de un semestre. Aquí tuvimos preparar esta pedagogía virtual. 2 dice, intentar normalizar la situación actual por cualquier medio no hará sino alargar las consecuencias negativas que esta crisis está teniendo en las instituciones. El 3 dice, obligar a que nuestro alumnado participe ahora en asignaturas de baja calidad tendrá seguramente un impacto negativo. 4. Las universidades se han lanzado al abismo de la virtualización de la docencia, ofreciendo infraestructuras precarias. Entonces, da 4 propuestas para estas 4 pedagogías kamikaze. 1. Aplicar sentido común. 2. Darse cuenta de que perder un semestre académico no es algo tan nefasto si tenemos en cuenta la situación actual de la pandemia. 3. Tenemos que guiarnos por una pedagogía de la necesidad más que por una de la compulsión. Y él dice que tenemos que cuidar a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. Gracias. Ok, gracias, James. Muy bien. Valesca, por favor, si eres tan gentil. Gracias. Bueno, yo quiero decir que Brasil es muy difícil de decir que está todo aconteciendo con la misma secuencia o la misma decisión, mas yo comparto con Carlos y también con Luis García que nosotros acá en Santa María, que es sur de Brasil, né,
Tenemos también es muy distinto de otra universidad del sur de Brasil que tiene una decisión, por ejemplo, que ahora no tenemos que estar atendiendo las cosas de lo mercado y continuando lo currículo como estaba todas las cosas en la normalidad. Otras universidades se ponen a criar cosas, encuentros con los estudiantes que son seminarios, que son cosas más libres. Mas acá en Santa María tenemos una universidad que los gestores se ponen realmente como gerentes de lo mercado estão assim como impondo que o currículo se tiene que correr como uma normalidade. Então, temos que atender os estudantes assim como Luisa hablava. Eu pensava que assim, eu estava também na mesma situação. Se não se pode atender por Google Meet ou a plataforma Zoom ou outra, você vai para o WhatsApp e se houve um estudante que se põe a chorar, eu não tenho a tecnologia, então estamos assim pensando que nesta pergunta que a Alicia nos coloca, que Carlos disse, cada ruga é uma experiência, sim, cada ruga é uma experiência, e agora, Carlos, estamos sendo invitados a hacer la denuncia de las cosas que usted traz muy bien, ¿eh? de lo mercado, de los paquetes que temos que nos envolver com as compras de programas em nossas universidades, e não desenvolver a tecnologia que teníamos que estar desenvolvendo, e também desafiados a aquilo que Luiz dizia, que é saber realmente o que é essencial neste momento. Eu me parece que isso é muito interessante. E eu pensava, Luiz Garcia, quando você contava, né, e trazia essa pergunta recuperada por Carlos, o que é aprender a pensar em grupos, coletivamente, né? Eu me parece que é uma diferença que podemos fazer com a experiência, Carlos, com as rugas que temos, né? Nós não vamos solamente estar nos desafiando, se é um desafio, como disse meu colega, na questão da alteridade. Temos diferenças, mas temos que também estar disposto a agregar estas aprendizagens novas que nossos estudantes nos propõem. Pero também tenho visto acá que os estudantes, esta questão da tecnologia que se põe muito naturalizada, que o jovem tinha da tecnologia muito mais fácil que nós que estamos noutra relação. É uma naturalização muito complicada de fazer, porque eu tinha agora umas experiências que os jovens estavam muito atrapados, estavam muito contestando muito nossas propostas de fazer seminários com outras tecnologias. Pero entonces, que me parece o que é essencial, retomamos essa pergunta que Carlos, que Luiz recuperou de Carlos, isto é sim uma diferença. Temos que, para uma outra geração que se põe com menos rugas, propor outras coisas, outras aprendizagens, outras... a diferença do tempo. Eu pensava, por exemplo, que também eu compartilho uma orientação de doutorado de uma arquiteta que está na Inglaterra, em Londres, e me dizia: eu me pongo muitas vezes a incomodar-te, a invadir tu espaço, porque não me recuerdo que estás dormindo e tenho que descansar, então invado tu espaço. Sim, porque é isto que está acontecendo agora.
né? Nós outros estamos todo o tempo disponível e a invasão e a confusão do espaço público com o privado está todo mesclado. Mas também porque a geração mais jovem, Alicia, é uma geração que muitas vezes não se dorme, está sempre nas redes sociais, não descansa. Então, é uma coisa que temos que proponer, a aprendizagem em grupos, defender, saber se defender suas ideias, saber ter memória, conhecer a memória do país, é uma coisa que podemos fazer também por a realidade virtual. Isto me parece que é uma questão de geração, que as rugas, menos rugas e mais rugas, e o respeito pela autoridade, lo precisam aprender. As gerações mais novas precisam aprender. Gracias. Gracias, gracias. Muy interesante, Valesca, muy bien. Bueno, pues continuando con estas reflexiones, pues yo les voy a colocar otra aquí, otra reflexión que tiene que ver con esto de si es importante, si podemos mirarnos, acercarnos o mirarnos con recelo, romper esos puentes de contacto y mantener las distancias. Tal vez ahora la tarea educativa en esta emergencia podríamos considerar este asunto de la emoción. ¿Por qué ha de ser la universidad el reino del pensamiento y la cárcel de las emociones? Es muy fácil que dejes de ser tú, pero ¿cómo no implicarse si lo vives y cómo no sentir si lo sientes? El dolor. Sobre todo ahora, ¿no? Con las pérdidas humanas de varios colegas y de estudiantes. A ver. Y bueno, pues en relación a esto de la educación en la alteridad y cómo le podemos hacer ahora. Bueno, pues por favor, Luis Roberto Valesca Julio. Adelante. Gracias, Alicia. Bueno, yo retomaría lo que se decía en el foro anterior y un poco seguiría con la preocupación que es compartida de Carlos. Uh-huh. Los profesores somos seres humanos. Uh-huh. Y por obvio, nuestros alumnos también. La alteridad significa que el poder comunicarnos, que también nosotros estamos no en una condición de privilegio, como es el caso de muchos, hemos perdido gente cercana. Y que en eso, en la misma condición que algunos de nuestros estudiantes, porque cuando menos en los grupos que a mí me han tocado, no han sido los alumnos, pero sí sus padres o sus familiares, abuelos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno puede también, voy a seguir la reflexión, subvertir el orden, hacer ver a nuestros estudiantes que somos un colectivo y que el profesor también comparte su dolor. No soy especialista en tanatología ni según sea el caso, pero sí soy un ser humano que sabe qué se siente cuando hay una pérdida. Y ahí es donde está, pese a la distancia, el escribir unas palabras afectivas, de esto que decía uno de los panelistas, cómo explicarle a este otro que sí lo entiendes y que sí lo ves y que sí le das el tiempo que requiera, porque no tiene que cumplir ni con una entrada en Zoom, ni con un pasar lista, ni con un entregar la tarea. ¿Por qué? Porque la pandemia nos pega a todos, y si nosotros no somos capaces, más allá de un plan de estudios, más allá de la universidad, en nuestro pequeño ámbito, llámese correo electrónico, WhatsApp, Zoom, hacerle sentir al alumno. Bueno, yo quisiera compartirles que en este 5 o 6 meses que nos ha tocado estar en este proceso,
Me ha tocado vivir la experiencia de ser desde el profesor maquiavélico hasta el profesor sensible, ¿no? Y además verme reflejado en la actividad diaria de mis dos jóvenes adolescentes universitarios que, al igual que yo, están viviendo la experiencia, pero desde el otro lado, ¿no? El cacharme al escuchar a mi colega transmitir la enseñanza que le está dando a mis hijos y criticarlo, me lleva a generar a mí una crítica propia, ¿no? Me lleva a generar una crítica en cuestión de cómo lo estoy haciendo, cómo lo he venido haciendo. Y a partir de lo que he estado escuchando aquí, me llevo el tema de enseñar a partir del ser, de mi ser. Enseñar a partir de lo que soy, de mis alcances, de mis límites, pero compartirlo. Como bien lo comentaba Luis, a partir de la comunidad, a partir del equipo. Si a este equipo podemos sumar más profesores que compartan esta idea, yo creo que podremos estar cambiando una dinámica de vida, una dinámica de educación que a las universidades les hace mucha falta. Entender a los alumnos. Entender que a quien yo le estoy enseñando también está sufriendo un proceso de estrés, al igual que yo lo tengo, ¿sí? Compartir esa experiencia de vida, yo creo que nos hace sentirnos unidos, nos hace sentirnos acompañados y cobijados en un entendimiento. A partir de ese diálogo, yo creo que podemos encontrar nuevas experiencias en cuestión de educación, en cuestión de formar gente y seres humanos que este país debe de estar urgido de cobijar. Gente que tenga un pensamiento crítico, gente que tenga una propuesta innovadora en todas las áreas, a partir de el ser, a partir de buscar ser mejor ser humano, de buscar ser mejor persona. Es algo en el cual, por lo menos a mí, esta dinámica de trabajo que estoy teniendo hoy me está llevando a ese tipo de reflexión. Gracias. Gracias, Roberto. Muy bien, gracias. Por favor, Valesca, por favor. Yo también pienso que la pregunta de la cárcel, las emociones, cómo se ponen estas cuestiones ahora para nosotros, yo pienso que educar es acolher y es escuchar. Entonces, que es un espacio de acolhimiento y también de producir afectos que es nuestro trabajo mayor de lo formador en la universidad, de producir personas más con repertórios mais amplios, mais largos, de subjetividades mais acolhedoras da diversidade, de produzir aprendizagem grupales. Então, que sí, la autoridad es la cuestión que tenemos como objeto más imperativo de nuestras docencias hoy. Entonces, que yo también, con lo colega que me antecedió, Roberto, yo pienso también que si podemos provocar que las personas produzcan encuentros que son distintos de las redes sociales, que son distintos de las redes que están se alimentando de acá en Brasil mucho odio, porque están polarizadas las cuestiones, ¿eh? Entonces hace que lo debate, lo diálogo es muy difícil. Estamos en un evento pela metade se interrompe com alguém que se invade o evento para disseminar ódio, porque se comparte do grupo deste nosso presidente, que é um fascista, e alimenta toda uma carreira de gente que tem que estar nas redes sociais compartilhando ódio. E isto é uma matéria-prima para nós, agora, em nossa docência virtual. Se isto não está sendo posto, estamos falhando como formadores, porque isto é a pauta agora, é a disseminação do ódio,
não há diálogo, é a disseminação do ódio, não há respeito pela autoridade, não há respeito pelo outro em sua diversidade. Então, se isto não está posto para nós agora, então estamos perdendo um tempo precioso para olhar nossa docência. Isso me parece, Alicia. Luis, Roberto, Carlos, Natália. Muy bien. Muchas gracias, Valesca. James. Gracias. Me impactó mucho este poema o reflexión que compartiste y pensar en nosotros mismos es importante. Tengo una colega que es psicóloga, es profesor de la psicología, y ella compartió un blog y compartí el enlace allí en el chat. Y da seis sugerencias que debemos hacer durante esta pandemia. La primera es bajar las expectativas laborales de nosotros mismos y además de nuestros compañeros de trabajo. Dos, dice que tenemos que crear dentro de nuestras casas un sitio para la productividad y sano personal. Y dice que muchas veces si nuestra habitación, por ejemplo, es donde trabajamos durante esta pandemia, nunca descansamos, nunca dejamos de pensar en el trabajo. Entonces, ella dice que tenemos que encontrar un sitio dentro del apartamento, dentro de la casa, donde se puede trabajar y solo pensar en el trabajo. Tres, dice que debemos definir límites pendiente a cuando trabajamos. No sé cómo lo han pasado vosotros, pero aquí durante las primeras semanas estaba frente de una pantalla por 12 horas al día, 15 horas al día, contestando correos electrónicos y tal. Cuatro, dice que debemos librarnos de la computadora unos minutos cada hora e insistir en descansarnos para ejercernos y para comer bien, que es muy fácil si siempre estamos sentados, no pensar en comer bien, en ejercernos. Cinco, ella recomienda que compremos los mejores recursos electrónicos que alcancemos, ¿no? O sea, que si es posible comprar mejor servicio de red o computadoras, si es posible. Eso ayuda con el tiempo. Y el último, ella dice que tenemos que trabajar en colaboración y comunidad, que aquí en esta pandemia muchos de nosotros estamos aislados. Ella dice si podemos encontrar nuestra comunidad, que estaremos mejor de salud. Gracias. Muy bien, James. Muchas gracias. Bien, bueno, continuamos porque vamos con el tiempo. Yo sé que ustedes son para conferencia magistral cada uno, pero bueno, ahora, ni modo, así organizamos este evento. Julio, por favor. Julio César. Muy bien. Adelante. Pienso más en términos propositivos. Obviamente este confinamiento, este nuevo cambio en la agenda y la escena educativa, nos reafirma el carácter técnico de nuestra educación, más que el carácter humanístico. Ya los colegas en las diversas intervenciones han puesto de presente, de manifiesto, el hecho de que la educación, y ahora se ve más que nunca, está más al servicio de la episteme dominante, episteme moderna, en complicidad con los grandes poderes, ¿no? Que son los poderes políticos, económicos, financieros
y el gran poder tecnocientífico, que encuentra en esta modalidad de la educación mediada por las tecnologías un acicate muy importante que incentiva las finalidades utilitaristas del orden que impera en el mundo de hoy. Pienso que con el tema que tú nos propones, la pedagogía debe sintonizar el dolor que estamos viviendo por encima de los aprendizajes y por encima de las enseñanzas. Claro, los estándares, los formatos estandarizados están allí para que nosotros como docentes los pongamos abiertamente en disposición de la mediación tecnológica. Pero es muy necesario que nuestras enseñanzas y los procesos de intervención en los aprendizajes estén basamentados, como han dicho casi todos ustedes, en el pensamiento crítico. Y una forma de hacerlo es que en el marco de nuestras enseñanzas podamos sintonizar este dolor global que está viviendo la humanidad y por el que se están riendo los grandes poderes financieros por muchas razones que ustedes saben, entre otras el mismo hecho de que haya un ahorro económico, en que el hecho de que lo que se debería invertir en la educación se está invirtiendo en otras situaciones y en la corrupción como se da en nuestros países suramericanos, también norteamericanos, es un tema global, pero una gran propuesta o una propuesta es que los profesores retomemos ese tema del dolor, de los resultados nefastos que ha traído la manera errónea como se ha asumido este proceso pandémico, se pueda sintonizar en cada uno de los temas, independientemente de los temas de clase que se estén impartiendo, se pueda arribar a la temática del dolor que hoy en día estamos experimentando todos. Empezando por el dolor que causa aquellos estudiantes que no disponen de la internet, que no disponen de los medios tecnológicos, de esos seres necesitados a los cuales el profesor no puede llegar mediante el proceso de la función de educar por estar más embebido en, digamos, en el fenómeno de cómo voy yo a resolver, a no quedarme atrasado en los temas de curriculares, a no quedarme atrasado en esto que me están imponiendo, que lo debo hacer rápidamente para no perder tanto tiempo. Entonces, pienso que en los procesos de apropiación del conocimiento, en los procesos de generación de conocimiento, en los procesos de aplicación de conocimiento, yo pienso que este impacto negativo que a nivel humano ha tenido la pandemia y la forma como se ha asumido, se puede sintonizar en los diferentes temas de clase. Con nuestros estudiantes en doctorado hemos demostrado que los temas de clase, por ejemplo, matemáticas, perfectamente se puede hablar del dolor independientemente de los temas de clase y eso es posible en todas las asignaturas. Entonces ese debe ser un tema central que debe ocupar la docencia y no solamente el tema de las enseñanzas y de los aprendizajes. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Cerramos este bloque con el doctor Carlos, por favor. Mira, tengo la impresión de que sucesivamente todos los colegas
han ido proponiendo aportaciones que hacen pensar y que nos invitan a prolongar esta reflexión. Yo, para este encuentro, produje un texto de 3, 4 páginas que se lo envié a Alicia. A lo mejor Alicia podría compartirlo luego si alguien está interesado. Y quiero retomar 2 cosas, porque el tiempo, como dicen, apremia. El primero, esto que acaba de decir Roberto, que la función docente impuesta me aliena a mí mismo de mi condición docente, y él llama a que cualquiera sea el escenario del trabajo docente, recuperemos valores, recuperemos la función de enseñar, etc. Y efectivamente este juego institucional consentido tiene efectos nocivos. Resistencia de los estudiantes, enflaquecimiento de las prácticas, deserción universitaria. Entonces, coloca al docente cerca de la botonera de la desigualdad educativa y la exclusión. Esta forma de trabajar, que corresponde más a una imposición administrativa que a la evolución natural de una concepción docente en formación, nos instala en la perspectiva o en la pregunta: ¿es que es posible que las prácticas de formación universitaria en teletrabajo sean inclusivas? Mi impresión es que, al contrario, ellas renuevan la desigualdad educativa y generan finalmente la exclusión. Porque si nosotros proponemos un frente común y una misma tarea, las respuestas de los estudiantes son completamente distintas. Ya se ha dicho, no todos tienen la tecnología necesaria, no todos leen y descodifican de la misma manera el componente de las tareas académicas, y en general hay algunos que tienden a restarse. Para terminar, yo quiero poner un elemento que no ha estado en la conversación. Creo que alguna de nuestras participantes lo menciona en un correo, que es el tema de la omnipresencia de la tecnología en la crisis universitaria. Miren, hay un factor intrusivo que cobra mayor fuerza en situaciones como la que intentamos describir, lo que se conoce como el peso específico de la tecnología. No hago referencia solo a los software que sirven de soporte a diversas plataformas y a sus conexiones. Me refiero a algo mucho más grave, y es lo siguiente: la sustitución de la interactividad pedagógica por la interconectividad en línea. Durante mucho tiempo, un buen número de informáticos que se introducen en las prácticas de formación universitaria asistida por ordenador sustentan la hipótesis que la vinculación del aprendiente con cualquier plataforma mejoraría su capacidad de interacción en situación de aprendizaje. Sin embargo, yo contradigo esa hipótesis. Con esa misma insistencia, hace 25 años que sostengo que la relación del aprendiente con el ordenador o con cualquier medio tecnológico que medie la relación de formación y sus programas, lo que garantiza es la conectividad, es decir, la interconectividad. Cuando los programas tienen intenciones, que la contrapantalla responda a instrucciones del programador. El aprendizaje es otra cosa. El aprendizaje se basa en la interacción del sujeto desde su saber con el saber del otro. El otro docente y también el otro que significa mi relación con el mundo. En posgrado, que es donde yo trabajo, que resulta ser el ámbito en el que nos desenvolvemos, aprender es interactuar con la propia práctica de un objeto de conocimiento delimitado, capaz de sostener y sustentar mi proyecto de conocimiento. ¿Podría programarse? Los informáticos tienen el imaginario suficiente para adelantar, para sustituir la capacidad de integración y de apropiación del sujeto de la formación. Déjenme que les diga, no sé si para fines del siglo XXI o siglo XXII, pero aprender es la capacidad de significar y resignificarme yo mismo, el otro, en alteridad con el mundo. Pero en nuestras instituciones las plataformas informáticas comienzan a cobrar vida propia,
porque ellas mismas son reducidas por la función docente a soportes programables, inductores de trayectoria de actividad académica, nunca de aprendizaje. Se está creando el mito de la sacralización del soporte tecnológico como recurso eficiente capaz de sustituir al profesor. En ese contexto, entonces, yo creo que este diálogo debiera también conducirnos a repensar la figura del docente universitario, de la docencia universitaria y el vector de formación. Ok, muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, ya estamos a muy poco tiempo de terminar este diálogo. Bueno, no sé si me permitan poner el video de la doctora Golnaz, o ya cerramos, porque no sé que si están cansados, qué opinan, si lo escuchamos o ya. Perdón, podemos escuchar, sí, podemos escuchar. Bueno, vamos a escuchar 3 minutitos. Enrique, ¿nos haces favor de proyectarlo? Gracias. Buenos días, me llamo Golnaz Rampur, soy profesora del francés a la Universidad de Estado del Daguestán en Rusia. Voy a hablar del trabajo de profesores en casa en tiempo de la pandemia. No debemos confundir la enseñanza online que estaba aprobada desde años con la situación que estamos ahora en tiempo de la pandemia, porque es la enseñanza en la distancia en las condiciones extremales. Toda esa situación tiene algunas ventajas, también algunas inconveniencias. Si hablamos de las ventajas, primero, los profesores están a casa, entonces no pierden mucho tiempo, a veces de horas por llegar al trabajo, también por regresar de su trabajo. Es la economía del tiempo. Segundo, los alumnos son también a casa, no pueden estar presentes en clase desde no importa cuál lugar, si ellos tienen el internet seguramente. Tercero, los profesores y los alumnos son más tranquilos porque están a casa con la familia. Entonces no hay razón preocuparse por los miembros de la familia. Entonces pueden estar seguros, tranquilos. 4. A casa los profesores y los alumnos también tienen todo lo que necesitan por estudiar o por enseñar. Me refiero a todo el material educativo necesario. Y 5. Los profesores pueden recibir la tarea enseguida porque los alumnos lo mandan en email. Entonces la respuesta, perdón profesora, olvidé mi cuaderno, no está aceptado porque tú estás a casa y tu tarea está hecha o no. 6. Con estas condiciones estamos obligados a aprender nuevas tecnologías y pienso que es muy bien. Por ejemplo, en mi universidad todos los alumnos han pasado los exámenes en la plataforma Microsoft Teams. Y yo fui obligada a aprender esa plataforma, a manejarla. Eso fue un nuevo conocimiento para mí. Okay. Bueno, hasta ahí le dejamos por el tiempo. Y bueno, pues tenemos 4 minutos. Les pido que ahora sí, por favor, 1 minuto para cerrar. Ya estuvieron haciendo varias propuestas. La última intervención será específicamente para profundizar en la propuesta de cómo trabajar este mundo de las emociones, de lo afectivo, de lo emocional, de la alteridad, del colectivo, etcétera, del acompañamiento, en fin. Adelante, empecemos por Roberto, por favor.
¿Puedes poner la lámina que te envié? Sí, ahorita al final, Ah, Carlos. ya. Perdón. Sí, Roberto, por favor. Bueno, como conclusión, me quedaría con la parte de trabajar en grupo, trabajar en equipo, trabajar en pares. Perfecto. Platicar, perdón por la expresión, pero como dice, con neta, con la neta, con la verdad. Ujú. Porque de repente sí nos enfrentamos en que sí, yo soy la figura, pero esa figura siente, esa figura transmite, esa figura tiene necesidades. Y ahí buscar pares que entiendan esta parte, buscar espacios donde se pueda compartir la vivencia al día a día, en la experiencia en situaciones extremas. Yo me quedaría con esa parte, Muy bien. compartir y disfrutar, Compartir y disfrutar en colectivo. colectivo. Muy bien, muchas gracias. Luis, por favor. Bien, yo creo que debemos, sí, seguir construyendo redes. Un poco agradecerte, Alicia, y a todos los organizadores, porque esto es también ponernos en contacto y saber que quizá no estamos tan aislados, aunque no nos podamos ver o abrazar y estar juntos tomando una taza de café. Yo creo que la virtud de esto sería que podemos, como decía Carlos, interactuar a través de los correos, interactuar de muchas maneras, pero igual fomentar que los alumnos lo hagan, que los alumnos entiendan que pueden aprender entre ellos mismos y que para eso las redes sociales también les sirven, para trabajar y reflexionar sobre las problemáticas de su acontecer diario y que eso es lo que debiera. Y ante las instituciones, gracias Natalie, ante las instituciones, hacerles ver que lo importante no es un currículum. Lo importante en pandemia es entender qué vamos a hacer para adelante y que los alumnos van a tener un reto igual que tenemos hoy nosotros. Muchas gracias por haber participado y estar con todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Muy bien, muy interesantes tus propuestas. Muy bien. James, por favor. Pienso que la palabra en la cual estoy pensando es la comunidad. ¿Cómo podemos edificar, crear, organizar comunidad entre nosotros como académicos, como una gente mundial, también entre nosotros y nuestros estudiantes, y por el tiempo dejo ahí. Muy bien, James, muchas gracias. Construyamos esa comunidad. Sí, sigamos, por favor, Valesca, por favor. Bien, gracias por muchos aprendizajes a la noche de hoy. Gracias, Alicia, por estar nos invitando. Y sí, es una cuestión de red. Sigamos en red y desarrollando todo ese pensamiento crítico y también contagiando nuestros estudiantes. Con certeza, Luis, no solamente la experiencia que construimos ahora, por ejemplo, mas también contagiando que nuestros estudiantes aprendan también con nosotros en las redes, que las redes no son solo para compartir las pequeñas cosas de la cotidianidad, mas también pensamientos como este, ¿no? Como estamos neste mundo, ocupando este mundo, y quem somos neste mundo e o que estamos produzindo nele. Gracias, muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a ti, Valesca, querida. Carlos, te pongo tu imagen para... Adelante, Carlos. Adelante. Bueno, primero agradecer a ustedes, a IDU México, y agradecer a los colegas porque a varios de ellos no los conocía. Me quedo con la impresión de haber recogido interesantes sentimientos, opiniones e ideas. Y como conclusión quisiera remarcar el hecho que la esperanza de las universidades
no somos nosotros los enseñantes, sino que son los aprendientes, son nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros debiéramos poner toda nuestra capacidad en conseguir que los procesos de formación sean importantes, que el centro no esté en la enseñanza, sino en los aprendizajes. Y por último, señalar que esta red, este funcionamiento en redes, nos hace comprender que no estamos solos. Expreso mi cariño y mi solidaridad a todos ustedes y deseo que esto se repita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué lindas palabras. Bueno, y cerramos con Julio César, por favor. Muy bien. Yo también me uno a lo que expresan todos los colegas. Y en últimas, contundentemente la invitación es a la desobediencia global educativa, en el sentido en que la pandemia, en tiempos de pandemia, la educación no es un asunto curricular, es decir, no es un asunto para deshacernos en la neurosis de la estandarización curricular. Es un asunto para asumir de verdad la función de educar, de generar mejores escenarios para formar, para ayudar a construir en los estudiantes conciencia de sentido de vida, no solamente de vida humana, sino también de vida planetaria. Que los estudiantes reconozcan que el pluriverso, es decir, el sumum de mundos que conforman los seres vivos, no vivos, los seres reales, los seres ideales y los seres imaginarios, constituyen un entronque interconectado e interdependiente. Miren cómo una pandemia, un virus que no es vivo, puede afectar a los seres vivos. Cómo los procesos de el antropocentrismo del que hablaban algunos de ustedes, que hace que la tecnología se vuelva otro dios y no un insumo para la humanización, deben ser temas que se deben dialogar a través del computador, por lo menos en estos tiempos de pandemia. Y esa sería una forma de educar, de enseñar educando. Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas, pero antes sí quiero cerrar la primera reflexión. Quiero agradecerles o agradecerte tu entusiasmo, amenazado tantas veces por un sistema hostil, desollador de ilusiones. Tu entusiasmo que renace sobre las cenizas como un ave fénix, incansable, paciente, pertinaz. Quiero que unamos nuestros esfuerzos para construir juntos y juntas un nuevo día, un día mejor, en el que realmente podamos convivir, dialogar y ser, para que nunca se rompa nuestra fe en el ser humano, nuestra fe en nosotros mismos, como seres capaces de luchar por las personas, por nuestros estudiantes. Quiero alentar la esperanza en nuestro aquí y en nuestro ahora, pero también en la mañana. Siempre está amaneciendo, porque hay maestros, porque hay discípulos como tú, como ustedes, como los que están escuchándonos, los que están ahí escribiendo en el chat, que ya no nos dio tiempo de leer, pero se los iremos a compartir en algún momento. Y bueno, pues cerramos estas confidencias académicas con nuestro profundo agradecimiento a todos el grupo de colegas, amigos que estuvieron en esta mesa, en estas confidencias. La verdad es que muy agradecidos todos por sus comentarios, por sus propuestas, por sus reflexiones. Muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias a nuestros asistentes y la participación y por todo lo que nos escribieron en el chat. Muchas gracias. Está grabada
la charla la vamos a difundir. Está en Facebook y seguramente tendrá muchas visitas, con toda seguridad. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Gracias, colega. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Gracias. Igualmente. Gracias, Julio. Ale, Espero verte más seguido. Espero verte más Un seguido. abrazo para Un todos. gusto, Luis. Un gusto, Un abrazo. Alicia. Nos estamos Roberto, viendo. Bye. nos estamos viendo. Sí, muchas gracias a todos. Hasta Adiós, luego. amiga Lisa. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Están los cafés pendientes. Así es, y nos los tomaremos con más gusto. Así es. Y otro día nos reuniremos. Sí, esperemos Un placer haberlos pronto. conocido. Carlos, querido. Un gusto a todos. Un gusto. Que esté muy bien. Carlos, querido. Les saludas allá, Mónica, por favor. Señor Moya, Gracias, Patricio, muy agradecido por por estar su con presentación. No, y a ti por estar aquí con nosotros hasta muy tardecito, porque yo sé que allá es más tarde que acá. Muy bien, pues gracias. Gracias a todos. Gracias, también a ti. Gracias, sí, Amador. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo para ti, Alicia. Gracias, Amador. Hasta pronto. También para ti otro abrazo fuerte. Gracias. Qué bueno que estuviste, Eric, ya te vi. Aquí ando, doctora, ¿cómo está? Sí, bien, gracias. Gracias. Que pase buena noche. Nos vemos Igualmente, pronto. buenas noches a todos. Bye. Bye, Eric.